Hola amigos míos, hoy hablaremos de un grande de la comedia y del género de sexy comedias, Manuel el Flaco Ibáñez. Comencemos por decir que no nació entre reflectores, ni entre aplausos, ni mucho menos con el camino servido para convertirse en uno de los rostros más queridos de la comedia mexicana. Su historia comenzó lejos del glamour, allá en Acatlán, Oaxaca, donde llegó al mundo el 17 de octubre de 1946, bajo el nombre de Manuel Ibáñez Martínez. Y aunque con los años muchos lo conocerían por su humor, su picardía y esa forma tan natural de pararse frente a una cámara, detrás de esa sonrisa larga y ese cuerpo flaco que se volvió su sello, había una infancia marcada por carencias, ausencias y golpes silenciosos de la vida. Y de repente ya estamos ahí en el altar cuando de repente mi compadre empezó en plena misa a hacerle así el güey. Porque Manuel creció siendo el único varón entre 4 hermanos, en una casa donde la figura paterna se fue desdibujando demasiado pronto. Su padre, según se ha contado, estuvo marcado por el alcoholismo, y eso terminó dejando heridas económicas y familiares que no se borran tan fácil. Así que la crianza de aquel niño quedó principalmente en manos de su madre y de su tío Domingo, quienes hicieron lo que pudieron para sacarlo adelante. Y aquí viene una de esas imágenes que explican más que cualquier discurso. Su madre, para sostener la casa, aplicaba inyecciones. Si tenía que ir a domicilio, cobraba 1 peso. Si la gente iba a su casa, eran 50 centavos. Así, con monedas contadas, con esfuerzos diarios y con esa dignidad de quien no se rinde, aunque la vida le apriete el cuello, la familia iba sobreviviendo. No era una vida cómoda, ni de lujos, ni de abundancia. Era una vida de estirar el dinero, de resolver con lo poco que había y de aprender desde niño que la pobreza no solo se siente en el bolsillo, también se mete en la memoria. Porque he estado trabajando todo mi pasado y acordándome de cosas. Pero curiosamente, a pesar de todo eso, Manuel siempre llegó a considerar su infancia como una etapa feliz. Tal vez porque cuando uno crece entre carencias, también aprende a encontrar alegría en cosas simples, en la familia, en las ocurrencias, en la calle, en la imaginación. Ese niño que no tenía todo, de alguna manera fue acumulando historias, gestos, voces y personajes que más tarde terminarían saliendo en el escenario. La vida le dio un golpe durísimo en 1968, cuando murió su madre. Y como si el destino quisiera empujarlo a madurar de golpe, Manuel comenzó a trabajar como reportero gráfico, cubriendo nada menos que el movimiento estudiantil de aquel año para una agencia de noticias. Ahí, entre cámaras, tensión social y un México convulsionado, el joven Ibáñez empezó a mirar la realidad desde otro ángulo, ya no solo como alguien que la padecía, sino como alguien que la observaba. Fachada muy bonita que podías ver a través de rejas. Lo gracioso... Después llegó la UNAM. Primero estudió arquitectura, luego filosofía y letras, como si anduviera buscando en los libros y en las aulas una respuesta a esa inquietud que traía por dentro. Pero el verdadero llamado no estaba en los planos, ni solamente en las letras. Estaba en el escenario. Todo cambió cuando participó en un concurso de poesía oral y lo ganó. Ahí, frente al público, descubrió algo que quizá ya llevaba escondido desde niño. Tenía presencia, tenía voz, tenía gracia. Tenía esa chispa difícil de explicar. Y entonces, como quien encuentra por fin la puerta correcta, consiguió una beca para estudiar actuación en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Así empezó a formarse Manuel el Flaco Ibáñez, desde la pobreza, desde la ausencia del padre, desde el esfuerzo de una madre que cobraba monedas por inyectar, desde la pérdida, desde la calle, desde la universidad y desde ese escenario que le mostró que su destino no era quedarse callado. Su vida apenas comenzaba a tomar forma, pero ya traía encima suficiente drama como para entender que la risa, muchas veces, nace justo donde más ha dolido. Hombre, se ve que ese cabrón sí nos hizo caso, porque el programa sí está bien laico. Después de aquellos años, donde Manuel el Flaco Ibáñez fue descubriendo que el escenario era su verdadera casa, la vida lo fue llevando por caminos donde la risa, la picardía y el doble sentido se convertirían en parte de su sello. Y aunque él venía de una formación más seria, con estudios, teatro y esa búsqueda artística que parecía más de café universitario que de cabaret popular, el destino le tenía preparada una entrada por la puerta grande. Aunque fuera una puerta llena de humo, luces rojas, albures y polémica. Porque si hay una etapa que marcó su carrera, esa fue su paso por el famoso cine de ficheras, un género que muchos criticaban, otros defendían
y muchísimos veían a escondidas como quien decía, yo no veo esas películas. Pero bien que se sabían los diálogos. Ahí, entre cabarets de utilería, vedettes, comediantes de colmillo largo y tramas llenas de picardía, el Flaco encontró un lugar donde podía explotar su humor, su presencia y esa manera tan suya de moverse entre lo irreverente y lo entrañable. Ese tipo de humor sí es más familiar. Respetuoso. Sus inicios en ese mundo, según se cuenta, llegaron gracias a su suegro de aquel entonces, el productor conocido como El Güero Castro. Y vaya que esa oportunidad no fue cualquier cosa, porque terminó metiéndolo en una industria que en aquellos años era una verdadera máquina de hacer películas. No era cine de alfombra roja fina, ni de crítica solemne con lentes chiquitos y cara de intelectual. Era cine de taquilla, de barrio, de carcajada, de polémica, de señores haciendo fila y de salas llenas. Y ahí Manuel Ibáñez se volvió uno de los rostros más repetidos y más reconocibles. Durante aproximadamente 20 años grabó sin descanso. Se habla de más de 130 películas, una cantidad que hoy suena casi imposible. Mientras otros actores cuidaban cada proyecto como si fuera joya de museo, el Flaco parecía subirse a un tren que no paraba. Ensayando. Si me vine hecho la mocha, casi me vengo en patín del diablo. Pensé... Terminaba una cinta y ya estaba entrando a otra. Y aunque algunos veían ese género por encima del hombro, lo cierto es que aquellas películas movían multitudes y dejaban fortunas en taquilla. Entre los títulos más recordados de esa etapa aparecen Llegamos, Los fregamos y nos fuimos, La pulquería, Lagunilla, Mi barrio y El rey de las ficheras. Películas que se quedaron como parte de ese México pícaro, ruidoso y desfachatado de la pantalla grande. Pero aquí viene lo interesante. Manuel no se quedó atrapado en ese molde, porque para muchos actores el cine de ficheras fue una bendición y una condena al mismo tiempo. Les dio fama, trabajo y dinero, pero también les colgó una etiqueta difícil de quitar. Y el Flaco cargó con ese estigma, claro que sí. Sí, entiendo. Nada más pido un favor. Sí. Deja venir a visitar al chamaco, ¿no? Había quienes pensaban que un comediante de ese tipo de cine no podía sostener una escena seria, mucho menos entrar a un melodrama de esos donde se llora bonito, se sufre con música de fondo y todos tienen secretos familiares. Sin embargo, Ibáñez logró dar el brinco. Y no cualquier brinco. Saltó a la televisión y demostró que no solo servía para provocar carcajadas o soltar frases pícaras. También podía plantarse en una telenovela y darle humanidad a sus personajes. Participó en melodramas como Las tontas no van al cielo, La mujer del vendaval y Qué pobres tan ricos. Proyectos que lo acercaron a nuevas generaciones y que además le trajeron reconocimiento, incluyendo premios, TV y novelas. Eso cambió la percepción de muchos. El actor que venía de cabarets cinematográficos, de albures y ficheras, ahora aparecía en la pantalla chica con personajes que podían ser tiernos, complicados, divertidos o dramáticos. Y ahí quedó claro que Manuel, el Flaco Ibáñez, no era solo un comediante de una época, era un actor con oficio. Canto en re. A ver en do. Luego, en 2005, llegó otro golpe de suerte, pero también de talento. Vecinos. En esa serie cómica no solo participó como actor, también debutó como escritor. Y fue ahí donde inmortalizó a uno de sus personajes más queridos, el famoso Jorgeis. Ese indigente de buen corazón, colmilludo, simpático y callejero, que terminó robándose escenas y ganándose al público. Con Jorgeis, el Flaco volvió a demostrar que sabía convertir la marginalidad en humor sin perder ternura. Porque el personaje podía hacer reír, sí, pero también tenía algo de soledad, de barrio, de sobrevivencia. Como si, de alguna manera, Manuel tomara pedacitos de todo lo que había visto desde niño, de la pobreza, de la calle,
de la vida dura y los transformara en comedia. No fui invitado. Para el rico, el pobre siempre es un estorbo. Así, entre cine de ficheras, taquillazos, críticas, telenovelas y televisión familiar, Manuel Ibáñez fue construyendo una carrera difícil de encasillar. No fue solamente el flaco de las películas pícaras, ni solamente el comediante de reparto, ni solamente el Jorjais de Vecinos. Pero como suele pasar en esas historias donde la fama llega con luces, aplausos y dinero, también había un lado oscuro que Manuel, el flaco Ibáñez, no intentó maquillar. Porque mientras por fuera se le veía triunfando, filmando una película tras otra, haciendo reír al público y convirtiéndose en una figura indispensable del cine popular mexicano, por dentro se estaba metiendo en un torbellino que poco a poco le fue cobrando factura. El ambiente del cine de ficheras, según él mismo llegó a contar, no se sentía como un trabajo normal. Para Manuel, aquello era casi un recreo. Había fiesta, bromas, mujeres bellas, compañeros de desvelo, escenarios cargados de picardía y una energía que parecía no terminar nunca. Si nos cortó todos los servicios. Bueno, ¿y cómo que no quería que se los cortara? Si están pagando 30 pesos desde hace 50 años. Pero ese recreo, como muchas veces pasa, también tenía su trampa. Porque detrás de la risa, del doble sentido y del relajo, se escondía una vida acelerada donde el cuerpo tenía que aguantar jornadas largas, funciones, grabaciones, convivencias y noches que parecían no tener final. Fue en ese ritmo donde comenzaron los excesos. Manuel ha reconocido abiertamente que llegó a consumir sustancias como si fueran una especie de motor para seguir de pie. Según su propio relato, esos polvitos le fueron ofrecidos por personas metidas en ese negocio, gente que le prometía energía para aguantar el paso. Y lo que al principio pudo verse como una ayuda para rendir más, terminó convirtiéndose en una puerta peligrosa hacia un infierno del que no se sale nomás diciendo, ya no quiero. Sí, tuve la adicción del alcohol y la coca. ¿Recuerdas algún momento? El daño no fue solamente emocional ni familiar, también le quedó marcado en el cuerpo. Por el uso constante y recurrente de esas sustancias, sufrió la perforación del tabique nasal, una secuela física irreversible que lo acompañaría de por vida. Y ahí es donde la historia deja de sonar a anécdota de farándula y se vuelve una advertencia dura. La fiesta puede terminar, los amigos se pueden ir, el dinero puede gastarse, pero algunas consecuencias se quedan pegadas para siempre. A eso se le sumó el alcohol. Manuel confesó que padeció alcoholismo y que hubo una etapa en la que comenzaba a beber desde la 1 de la tarde. Y miren amigos, no era una copita social para aflojar la garganta, ni un brindis casual entre compañeros. Habló de llegar a tomar hasta 2 botellas de licor al día durante sus funciones. Imagínense el ritmo, teatro, cámaras, carcajadas, público, y por dentro, un hombre tratando de sostenerse con una botella en la mano y otra sombra respirándole en la nuca. ¿Fuiste alcohólico? Soy. Bueno, eres alcohólico. Soy alcohólico. ¿Cómo entré? No me acuerdo. Él mismo llegó a definir esos años como un infierno entre drogas y alcohol. Y no era para menos. Porque mientras el público veía al comediante pícaro, al actor desenvuelto, al flaco simpático que sabía moverse como pez en el agua en ese mundo de ficheras y cabarets cinematográficos, en su vida personal las cosas empezaban a resquebrajarse. La fama puede llenar teatros, pero no siempre llena la casa. Y cuando los excesos se meten en la familia, el aplauso de afuera ya no alcanza para tapar el silencio de adentro. Su esposa llegó a dejarlo durante 1 año, y Manuel, lejos de presentarse como santo arrepentido desde el primer minuto, ha reconocido que en esa etapa aprovechó su soltería. Un día en teatro, ahí sí no puedo decir quién porque sigue vivo, pues me hizo el favor. Ahí aparece el otro lado del personaje, el hombre de ambiente, de tentaciones, de noche, de oportunidades, de ese mundo donde todo parecía permitido mientras hubiera fama y dinero de por medio. Pero esa aparente libertad también tenía sabor a caída, porque lo que parecía juego
lo iba alejando cada vez más de su familia. Y en medio de ese ambiente intenso del cine de ficheras, tampoco faltaron las anécdotas incómodas. Él llegó a contar que, en aquellos años, fue testigo y participante de situaciones muy subidas de tono, incluso relatando momentos en los que besaba a actrices como Sasha Montenegro de forma inesperada. Hoy, visto con otros ojos y otra sensibilidad, ese tipo de historias ya no suenan igual que antes. Lo que en otra época algunos contaban como picardía de set, ahora puede leerse como parte de un ambiente donde los límites muchas veces se movían demasiado. Nos empezamos a besar y a mí, pues, por naturaleza, joven. Pero no todas las polémicas de Manuel vinieron del pasado remoto. Años después, cuando ya era una figura conocida por nuevas generaciones, también se metió en líos por una broma telefónica a su amigo Lalo España, a quien le pidió 100,000 pesos. La intención, según se entendió, era hacer una broma, pero en redes no cayó del todo bien. Y es que el humor también cambia con el tiempo. Lo que para unos puede parecer carrilla entre amigos, para otros puede sonar pesado, incómodo o fuera de lugar. En ese momento, la reacción del público no fue precisamente de aplauso parejo. ¿Pero si me aguantas nomás a que salga? No, hombre, si lo que más me sobra es el dinero, güey, es una broma. Sin embargo, el giro más fuerte de esta parte de su vida llegó cuando su esposa le puso un ultimátum. Ya no era un regaño más, ni una discusión pasajera, ni una promesa de esas que se hacen al calor del arrepentimiento y se rompen al día siguiente. Era la posibilidad real de quedarse sin familia, y eso le dio miedo. No miedo de escenario, ni miedo de crítica, ni miedo de perder fama, miedo de perder lo más importante. Ese golpe fue el que lo empujó a buscar ayuda en AA. Pero Manuel también entendió algo que muchos tardan años en aceptar. Salir de las adicciones no ocurre de la noche a la mañana. No fue una escena de película donde el personaje despierta, tira la botella y todo se arregla con música emotiva de fondo. Fue un proceso lento, difícil, con recaídas, con tropiezos y con días en los que seguramente la tentación seguía ahí, rondando como sombra necia. Él mismo llegó a comprender que aquello no se trataba solamente de valor, sino de buena voluntad, porque a veces el valor sirve para subirse al escenario, enfrentar al público o aguantar la crítica. Pero para cambiar de vida se necesita algo más humilde y más profundo. Aceptar que uno no puede solo, pedir ayuda, escuchar, caerse menos veces y levantarse una más. Así, Manuel, el Flaco, Ibáñez, fue saliendo de ese infierno que durante años caminó disfrazado de fiesta. Y esa parte de su historia, aunque dura y llena de morbo, también explica por qué su figura pesa tanto. AA o te alineas o me voy. No solo sobrevivió a la industria, a las etiquetas y al paso del tiempo, también sobrevivió a sí mismo, a sus excesos y a esa fama que, cuando no se sabe manejar, puede aplaudirte con una mano, mientras con la otra te va empujando al abismo. Y miren amigos, porque si la carrera de Manuel el Flaco Ibáñez estuvo llena de risas, películas y aplausos, su vida amorosa tampoco se quedó atrás. Ahí también hubo ruido, tentaciones, excesos y uno que otro episodio que hoy suena a confesión de esas que levantan ceja. A pesar de estar casado, el propio Ibáñez llegó a admitir que en aquellos años de fama y cine de ficheras tuvo relaciones fugaces con vedettes y actrices de sus películas. Él mismo lo describía con esa crudeza de pisa y corre, como parte de un ambiente descontrolado donde, según se entendía, las noches, los sets, los cabarets y la fama hacían que muchos límites se volvieran borrosos. Y claro, eso no era cualquier travesura de juventud. Eran decisiones que terminaban pegando directo en su casa. Manuel se ha casado 5 veces y desde joven ya cargaba con responsabilidades familiares. A los 24 años tuvo a su primera hija, Miranda, fruto de su primer matrimonio. Pero al mismo tiempo, el actor siempre presumió tener mucha suerte con mujeres hermosas. Según él, no era que las conquistara a ellas, sino que ellas lo elegían a él. Como quien dice, yo ni le movía, solito llegaba al relajo. Pero esa vida de fiesta, seducción y descontrol tuvo consecuencias. Literal, la señora no te quiere ver, pero ni a 100 metros, cabrón. Ibáñez confesó que su esposa llegó a irse durante un año a vivir con sus padres, llevándose a sus 2 hijas debido a sus comportamientos de inestabilidad. Y mientras su familia se alejaba, él admitió que en esas crisis salía mucho de fiesta y frecuentaba cabarets, como si quisiera tapar con ruido lo que se le estaba rompiendo en silencio. Eso sí,
también aclaró algo importante. Aunque el público lo relacionó con varias figuras por sus papeles en el cine y por el ambiente en el que se movía, no sostuvo relaciones sentimentales con personalidades como Sasha Montenegro, porque una cosa era el morbo que vendía la pantalla y otra muy distinta, lo que realmente pasaba fuera de cámaras. Y si la vida de Manuel el Flaco Ibáñez ya venía cargada de excesos, mujeres, cine de ficheras y noches largas, también hubo episodios donde la fama no lo protegió de la humillación. Porque antes de ser ese actor reconocido por millones, también fue un joven que tuvo que tragarse desprecios, desplantes y sustos de esos que se quedan tatuados en la memoria. Uno de los momentos más fuertes que él mismo ha contado ocurrió en su etapa de estudiante, cuando se topó nada más y nada menos que con Emilio el Indio Fernández, una leyenda del cine mexicano, pero también un hombre famoso por su carácter fuerte, explosivo y de cuidado. Según el relato de Ibáñez, el encuentro ocurrió en un restaurante. El indio lo invitó a su mesa y al principio todo parecía ir bien. Conversaron, compartieron el momento y Manuel, quizá por ingenuo, quizá por joven, quizá porque todavía no medía el tamaño del personaje que tenía enfrente, cometió una imprudencia. Le dijo al acompañante del cineasta que era muy guapa. Y ahí se acabó la cordialidad. Según contó el Flaco, Emilio Fernández se enfureció, sacó un cuetón, lo insultó y lo corrió del lugar, humillándolo delante de todos. Imagínense la escena. Un joven aspirante, sentado frente a una figura imponente del cine nacional, pasando en segundos de invitado a expulsado, con la vergüenza encima y el miedo atorado en la garganta. ¿Qué le ves a mi vieja? Y me saca la fusca, güey. Y yo no, señor. Aquella lección le quedó clarísima. No meterse con la mujer ajena. Y aunque con el tiempo Manuel lo narró con humor, como esas tragedias que uno cuenta riéndose para que no duelan tanto, en el momento debió haber sido una experiencia tremenda. Eso sí, años después, él mismo lo contaba con ese colmillo que lo caracteriza, diciendo que luego se vengó emborrachando al indio con un licor barato. Como quien dice, la vida le cobró el susto, pero él encontró la forma de convertirlo en anécdota de cantina, de esas que se cuentan entre risas, aunque por dentro hayan dejado temblor. Pero me humilló, ¿no? ¿Qué hijo de... Pero ese no fue el único trago amargo. En su camino también tuvo que enfrentar el desprecio de otros actores. En una película donde supuestamente fue contratado como el galán, se encontró con una pared durísima. Andrés García y Jorge Rivero, dos figuras cotizadas, se negaron rotundamente a trabajar con él. Y eso, para Manuel, fue un golpe muy fuerte, porque una cosa es que el público todavía no te conozca, y otra muy distinta es que tus propios compañeros te cierren la puerta en la cara. Él mismo reconoció que se sintió horrible. Y no era para menos. Venía construyendo su carrera, tratando de abrirse paso, y de pronto se encontraba con que otros lo veían como alguien que no estaba a su nivel. Esa clase de desprecio pega donde más duele, en la dignidad, en la seguridad, en esa vocecita interna que te pregunta si de verdad perteneces a ese mundo. Traigo los boletos para el Bolshoi de tu hermano, También en el teatro vivió una experiencia amarga con Augusto Benedico, un actor ya consagrado que, según contó Ibáñez, lo maltrató psicológicamente durante sus primeros trabajos. La presión fue tanta que terminó renunciando a la obra. Y ahí estaba otra vez Manuel, enfrentándose a ese lado cruel del medio artístico. Los egos, las jerarquías, los tratos duros, las humillaciones disfrazadas de disciplina. Pero la vida, que a veces es más irónica que cualquier guión, años después los volvió a reunir en televisión, como si el destino le dijera: mira, aquel que un día te hizo sentir chiquito, ahora vuelve a cruzarse contigo cuando ya no eres el mismo. Y por si faltara morbo en esta historia, Manuel también llegó a contar que Arturo, el Negro Durazo, buscó tener una relación cercana con él, así como con figuras como Cepillín y Pompín Iglesias. Según su relato,
En ocasiones, incluso los sacaban de su trabajo en el teatro para llevarlo a fiestas. Pero no eran fiestas cualquiera. No era el convivio inocente con botana y refresquito. Eran ambientes donde había poder, excesos y situaciones en las que había que caminar con cuidado. Porque cuando uno entra a esos círculos, especialmente en aquellos años, no bastaba con ser simpático o famoso. Había que saber cuándo hablar, cuándo callarse, cuándo reírse y cuándo mejor hacerse a un lado. ¿Tú tuviste relación con el Negro Durazo? Sí, pues era... El Flaco entendía que en esos lugares cualquier palabra maldicha, cualquier gesto fuera de lugar o cualquier confianza tomada de más podía salir cara. Así, entre pistolas, desplantes, actores que lo rechazaban, figuras que lo intimidaban y fiestas donde había que medir cada paso, Manuel Ibáñez fue aprendiendo que el espectáculo no solo se trataba de talento. También había que tener cuero duro, porque en ese mundo a veces te aplauden en el escenario, pero detrás del telón te prueban, te humillan, te empujan y te obligan a demostrar si de verdad aguantas el peso de la fama. Pero si algo tiene la historia de Manuel el Flaco Ibáñez, es que no se quedó tirado en sus propios errores. Después de haber conocido de cerca el descontrol, los excesos, las noches pesadas y ese infierno que él mismo ha reconocido sin adornos, logró hacer algo que no cualquiera consigue: enfrentar sus demonios personales y reconstruirse desde adentro. Hoy, el actor presume con orgullo más de 21 años limpio de drogas y 25 años sobrio del alcohol. Una victoria que no llegó por arte de magia, ni de la noche a la mañana. Llegó con tropiezos, con voluntad, con ayuda y, sobre todo, con el miedo de perder lo más importante: su familia. ¿A la 1 de la tarde a chupar? A la 1. ¿Pero quiénes chupaban? ¿Solo los actores? No todos, güey. En ese camino, una figura fue clave para él: Jacqueline Castro, su quinta y actual esposa, actriz y compañera de vida, a quien Manuel ha llamado su ángel. Y no es para menos. Con Jacqueline encontró estabilidad después de tantas tormentas. Juntos han construido un matrimonio de alrededor de 40 años, algo que en el medio artístico ya suena casi como milagro, porque ahí las relaciones muchas veces duran menos que una temporada al aire. Con ella tuvo a sus hijas, Daniela y Tania Ibáñez, quienes siguieron el camino del espectáculo y hoy son reconocidas como actrices e influencers en redes sociales. Pero la vida, como siempre, no deja de poner pruebas. A sus 78 años, el Flaco sigue activo, todavía trabajando, todavía apareciendo en la pantalla, grabando nuevas temporadas de Vecinos y participando en proyectos como Más vale sola. Sin embargo, recientemente volvió a preocupar a sus seguidores por una crisis de salud que lo golpeó fuerte. Sus doctores detectaron una fuerte alza en sus niveles de glucosa y el medicamento que le recetaron terminó provocándole una pérdida severa de peso y de masa muscular. El propio Manuel lo contó con una sinceridad que cala. Dijo que sintió como si le hubieran comido toda la masa muscular, al grado de ya no poder pasar frente a un espejo. Una frase dura, porque detrás del comediante que tantas veces hizo reír, también está el hombre que se mira al espejo y se enfrenta al paso del tiempo, a la enfermedad y a los estragos del cuerpo. Si ya no puedo pasar por un espejo de cuerpo completo porque me da una pena. Por fortuna, él mismo ha dicho que ya se encuentra controlado. Ahora trabaja en el gimnasio, lleva una dieta rigurosa y busca recuperar fuerza para seguir haciendo lo que ha hecho toda su vida: actuar, presentarse y mantenerse vigente. Porque Manuel el Flaco Ibáñez no solo ha sobrevivido a la pobreza, a los excesos, a las adicciones, a las polémicas y a los golpes de salud. También ha demostrado que mientras haya voluntad, todavía se puede volver a levantar. Y así, amigos, la historia de Manuel el Flaco Ibáñez no es solo la de un comediante pícaro del cine mexicano. Es la historia de un hombre que pasó por la pobreza, por la fama, por los excesos, por el miedo de perderlo todo y por la necesidad de reinventarse una y otra vez. Un actor que hizo reír a generaciones enteras,
pero que detrás de la carcajada también cargó cicatrices profundas. Ahora te pregunto a ti, ¿tú recuerdas más al Flaco por sus películas de ficheras, por sus telenovelas o por su inolvidable Jorgeis en Vecinos? Yo solo traigo puesto el disfraz de la miseria. Y quiero bien, porque a mí... Déjame tu opinión en los comentarios, porque aquí la historia no se queda en la superficie. Y si este recorrido por la vida de Manuel, el Flaco Ibáñez, te atrapó, suscríbete, activa la campanita y comparte este video con alguien que también creció viendo a estos grandes personajes de la televisión mexicana. Nos vemos en la próxima historia, porque aquí seguimos destapando esas vidas que entre risas, escándalos y lágrimas marcaron al espectáculo mexicano.